tengo bronca, no hay problema. Nos seguimos en TikTok, todo más que bien, se ríe de alguna cosa que yo digo, yo lo saludo. Pero hay personas con las que yo no hablaría en buenos términos al menos. Y si un día me ven, les pido por favor no me sigan más. Y si me cruzan por la calle, escúpanme. Porque hay gente que no encaja en los estándares para ser mi amigo. Que eso no indica que yo sea algo importante, indica que no encaja en los estándares de mi ideología para que ese tipo, bola de manteca con sombrero y tetas, sea mi amigo. Porque es un mentiroso y un vendehumo y engaña a las personas. Y nada, y si yo fuese su amigo, sería igual que él. Y yo no soy así. Sí, está mal, no es ingeniero. No es ingeniero ni nada. Tal cual. Sí, sí, por eso conmigo fueron las grandes diferencias, porque cómo le haces comprar determinado herramientaje o determinadas herramientas o determinadas marcas a gente que está empezando, que están preguntando si tal pinza va bien para poder despegar? Esas eran las grandes diferencias que había con el tipo. Pero que tampoco es que nos comemos un asado juntos, simplemente no nos bardeamos. Pero siempre está el itálico plomero de la zona de Aedo, que también se dedica a la electricidad, ha colocado. ¡Ay, no! ¿Cuántas térmicas marcas Zika, por Dios? No, 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 esto no es para mí, no me llamen. Pero bueno, unite con Pancheco, nada, bueno. No sé de política, pero no, con ese sujeto la verdad que no me uniría ni para... Arriba de un ring, si quiere, si tiene ganas. Sí, 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 coincido, coincido. Eh, Hay mucho chapucero, pero a veces te obligan las situaciones. Te obliga a la... Otra cosa es llegar a un domicilio, que no te discutan nada del presupuesto, nada del billetazo. Listo, está todo bien. Y vos le haces una chapuceada, sos un chapucero. Pero cuando se trata de que te digan, loco, dame luz. Tipo Sergio Denis, dame luz. ¿Ves? Que sea como Dios quiere. A mí me ha pasado de ir a casas y que las tabaqueras, las fusibleras, estén completamente detonadas, explotadas, quemadas. No, gente de no tener plata para una térmica. Me dice, ¿te pago a vos o compro los repuestos? Mirá, sería fácil para mí dejártelo directo y nada. Ante un problema grande, quizás salte la del medidor. Pero yo tengo en el taller, te voy a poner una, quédate tranquilo. Después me la pagás o me la comprás y me llevo la mía. No es que te voy a armar el tablero con el Rialtin y toda. Pero te voy a poner una térmica para que ante un problema salte, no se te prendan fotos los cables. Es la diferencia entre un chapucero que por ahí dice, no, listo, solucionalo, y le hace una chapuza y le cobra como si hubiese sido un muy buen trabajo. Sí, tiene herramientas de ese fuste. Pero bueno, no, a mí no me, la verdad no me interesa, no me interesa. Siempre trabajé a la antigua escuela y voy a seguir con lo mismo. Diego, yo lo único que no compraría chinardas es el disyuntor después térmica.
Claro, básicamente.